serás testigo de la verdad de Dios en La Voz de los Tiempos. Respetuoso y cordial saludo para todos los que entran a nuestro canal La Voz de los Tiempos. Nuevamente este es su servidor para compartir las verdades de la palabra en su máxima expresión y comprensión. En esta ocasión presentaré la tercera parte del tema sobre la Trinidad. Hoy estudiaremos parte de la verdad sobre el Espíritu Santo. Digo parte de la verdad sobre el Espíritu Santo porque realmente este tema es bastante extenso y profundo. Pero si ya ustedes escucharon los temas anteriores que están en el canal, será más fácil entenderlo, ya que en los temas anteriores se explicó bien quién es Dios, qué es Dios, el Padre, el Hijo, la pluralidad de Dios. Muy bien. Siempre, como lo hemos hecho en otros temas, vamos a ponernos en contexto. Estudiamos en el tema anterior que Dios tuvo un hijo, engendró un hijo, y este hijo sale de adentro del Padre, de adentro del seno de su Padre. El hijo estaba dentro del Padre y sale, es engendrado. Vimos que el Padre es coeterno. Esto quiere decir que existe por sí mismo. Nadie lo crea, nadie lo forma. Tiene una existencia, una coexistencia de siempre, desde la eternidad, de la eternidad sin fin. Algo imposible de entender, pero eso es lo que es Dios, un Dios coeterno. Vimos que en la enseñanza de la doctrina de la Santísima Trinidad, las tres personas de la Trinidad también son coeternas, así lo enseñan. O sea que existen por sí mismas. Y al existir por sí mismas, que son coeternas, entonces esto quiere decir que no hay un padre literal ni un hijo literal. Todo esto de padre e hijo es un plan que ellos hicieron, o sea, la Trinidad, los dioses coeternos, un plan que ellos hicieron para salvar al hombre después que el hombre pecó y para comunicarse con el hombre, para que el hombre lo entendiese, las criaturas lo pudiesen entender, tuvieron que hacer un papel, un rol, uno de Padre, uno de Hijo y el otro de Espíritu Santo, para que lo pudiesen entender. Esto es lo que enseña la doctrina de la Trinidad. O sea que no hay un Padre literal, un Hijo literal, porque realmente son coeternos. Y al ser coeterno, el Hijo no es engendrado. Y entonces al no ser engendrado no existe un Padre. Muy bien. Es la falsa doctrina de la Trinidad que enseña esto. Muy bien. Vamos a estudiar el Espíritu Santo. Si el Hijo salió del Padre, como lo enseña la Biblia, ¿de dónde sale el Espíritu Santo? Bueno, ya les dije que ellos dicen y creen que el Espíritu Santo es un Dios coeterno. Antes de entrar de lleno en el tema, permítame razonar un poquito. La Trinidad, la doctrina de la Trinidad enseña que son tres personas coeternas, pero la Biblia enseña que el Hijo sale del Padre, es engendrado por el Padre, o sea, salió de dentro del Padre. Entonces, esto quiere decir que antes de que el Hijo saliese, él estaba ¿qué? Estaba solo. Y si estaba solo, era él solo. No existe una Trinidad, porque no hay tres. Entonces, engendra a su Hijo. Ya no está solo porque engendra a su Hijo. Está él y su Hijo. Pero siguen siendo uno porque la Biblia enseña de esta manera. Mi Padre y yo somos uno. Yo y mi Padre somos uno. Es más, en toda la Biblia no hay un solo texto que enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pero sí dice que el Padre y el Hijo son uno. Si el Padre y el Hijo son uno, más el Espíritu Santo serían dos. Padre e Hijo son uno, más el Espíritu Santo numéricamente serían dos. O sea, no existe la Trinidad tampoco ni la posibilidad. Y si nos vamos atrás al principio, antes de que el Hijo fuera engendrado, en la eternidad pasada, el Padre estaba solo. O sea, tampoco existe una Trinidad. Estaría solo el Padre. Y si existiese el Espíritu Santo como una persona coeterna, antes de engendrar el Hijo, el Padre estaría solo y el Espíritu Santo, estos serían dos personas. Entonces no existe tampoco la posibilidad de una Trinidad. Muy bien. Vamos a mirar el Espíritu Santo. Pero vamos a aplicarle el principio de interpretación contextual. ¿Por qué?
Porque no olviden, como lo enseñamos en otros estudios anteriores, que una palabra puede tener diferentes significados según el contexto. Es el contexto el que nos da el significado de una palabra. Porque una palabra puede tener diferentes significados, pero esto según el contexto. Por ejemplo, en el original hebreo, Espíritu Santo se traduce como Ruach HaKodesh. Ruach, Espíritu, HaKodesh, Santo. Ruach HaKodesh. Y en griego se traduce como Neuma. Pero encontramos en las escrituras, en la Biblia, muchos más significados para la palabra espíritu. Por ejemplo, se puede traducir como aliento, como soplo, como fuerza, como poder, como persona, como Dios, etcétera, etcétera. Porque son muchos los significados de la palabra espíritu. Por eso necesitamos aplicarle el principio de interpretación contextual para saber realmente cuándo se refiere al Espíritu Santo y cuándo se refiere a un espíritu normal o común, o a qué se refiere, porque puede referirse a una persona, un poder, una fuerza, un aliento, un soplo. Por ejemplo, en 1 de Juan 4 dice: amados, probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, que aquí la palabra espíritu se refiere a un profeta, o la palabra profeta a un espíritu. Falsos profetas han salido por el mundo, o sea, falsos espíritus han salido por el mundo. Espíritu y profeta es lo mismo. Aquí el contexto me dice que la palabra espíritu se aplica a profeta, no a algo invisible, a un aliento, a un soplo, un poder, a una fuerza, qué sé yo. La Biblia enseña de que Dios es espíritu, esto es verdad. Lo dice en Juan 4, que Dios es espíritu. Esto es interesante, porque muchos le dan una mala interpretación cuando leen que Dios es espíritu. Lo interpreta como algo así como venimos diciendo, algo invisible que no se ve, o como algo así como el viento, como un soplo, como una fuerza, qué sé yo, como los testigos de Jehová también que hablan del espíritu como una fuerza activa. El apóstol Juan dice sí, que Dios es espíritu, que su naturaleza es espíritu, que Dios tiene una naturaleza espiritual y que es un espíritu. Esto no quiere decir que sea un aliento, un soplo, algo invisible que no se ve, o como el aire, no. Es un ser, es una persona real, pero no humana. El apóstol Pablo lo aclara, porque el apóstol Pablo dice que hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. El Padre, el Hijo, los ángeles son espíritus, todos ellos son espíritus, pero tienen cuerpos, son personas reales, pero espirituales. La Biblia, por ejemplo, habla de la mano de Dios, el dedo de Dios, el brazo de Dios, la espalda de Dios, el ojo de Dios, los pies de Dios, etc. Pareciera que Dios se parece a nosotros, pero no es que Él se parezca a nosotros. Somos nosotros los que nos parecemos a Él porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Fuimos creados a su imagen, pero en cuerpos humanos, no en cuerpos espirituales. Muy bien. Pregunto, si Dios es espíritu y engendra un hijo, engendra a su hijo, ¿de qué naturaleza es el hijo? ¿Humana? No. Es espíritu, porque el Padre es espíritu. No olviden que el Hijo de Dios tuvo dos engendramientos y no lo confundan. Muchos confunden esto. Uno en la eternidad pasada, antes de todas las cosas, de toda la creación, como espíritu fue engendrado el Hijo, porque su Padre es espíritu y engendró otro espíritu. Y también fue engendrado, este Hijo fue engendrado como humano, como hombre cuando vino a la tierra. Es por eso que a Él se le conoce como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Es claro que si es Hijo de Dios y Dios es espíritu y tiene la misma naturaleza de Dios, entonces Él es espíritu. ¿Y qué espíritu es? ¿Un espíritu maligno? ¿Un espíritu alegre? ¿Un espíritu qué sé yo? No, un espíritu santo, como dice, un Ruach HaKodesh, un espíritu HaKodesh, un espíritu santo. ¿Pero qué? Es un cuerpo, tiene un cuerpo real, un cuerpo pero espiritual. Dice 1 Corintios en el capítulo 15
Y en el versículo 45 y el versículo 47 dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, ser viviente. Un hombre viviente, un ser viviente. Y el último Adán, que es Cristo, el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo, espiritual. ¿Se dan cuenta? Esto es interesante, porque vamos a ver que en Cristo, y esto es importante, existen o están las dos naturalezas. Y es allí donde está el problema de los trinitarios. Para muchos, este problema de no entender las dos naturalezas, porque Él tiene dos naturalezas. Permítanme otra vez razonar, pensar un poco. Pero antes de razonar, les explico. En Cristo hay dos naturalezas. Él fue engendrado en la eternidad como un espíritu, pero fue engendrado en la tierra como hombre. Y en Él están las dos naturalezas, tanto la humana como la espiritual. Muy bien. Entonces les digo que me permita razonar por lo siguiente. Vamos a pensar por un poco lo siguiente. Si Dios tiene un hijo y es de su misma naturaleza, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Espíritu, ya la vimos. No puede ser hombre porque Dios no es hombre para tener un hijo hombre. Ahora pregunto, ¿cuál fue el motivo principal? Y aquí es el razonamiento. ¿Cuál fue el motivo principal de que este hijo de Dios espíritu, engendrado como espíritu, se haya engendrado como hombre? ¿Cuál fue el motivo principal que vino a engendrarse como un hombre? Sí, el motivo principal fue por causa del pecado del hombre. Resumo, Dios crea al hombre. Este peca y está perdido, condenado a perderse. Dios, en cierta manera, es responsable porque Él creó al hombre. Entonces, por amor al hombre, dice que envía y manda a su único hijo a hacerse hombre, para salvar a el hombre. Dice un texto muy conocido por todos, Juan 3:16, dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, al unigénito, envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense algo muy interesante aquí. Dice que envió a su hijo, o sea, que cuando él vino ya era hijo de Dios. Él no se llamaba Jesucristo en el cielo, él se llamaba hijo de Dios, él no tenía nombre en el cielo como se le colocó en la tierra. Recuérdense que cuando María sale embarazada, le dice el ángel a José: no temas en tomar a tu mujer, porque lo que está allí del Espíritu Santo es, y llamarás por nombre Jesús, que salvará al pueblo de sus pecados. Él es Jesucristo, el ungido Salvador. Él recibe nombre de hombre en la tierra, pero en el cielo no tenía nombre, sino se llamaba Hijo de Dios. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Cuando Él vino a la tierra ya venía como hijo. O sea, era hijo de Dios. ¿De qué forma era hijo de Dios? Engendrado por el Padre como un espíritu en su naturaleza de Él, en la naturaleza del Padre. Y vino como hijo de Dios. Pero al nacer de mujer y tomar esta naturaleza, se hace hijo de los hombres y toma nombre de hombre. O sea, adopta o toma otra naturaleza. Presten atención. Toma otra naturaleza, pero sigue siendo Dios. O sea, sigue siendo espíritu, como Dios, como hijo de Dios, como Dios es espíritu. Pero es humano como el hombre, porque se engendra en un ser humano, en María. O sea, Él tiene dos naturalezas, y es donde está el problema, que no se entiende. Entonces surge la pregunta, o el razonamiento, o más importante en esta parte del estudio. Imagínense por un momento, si el hombre no hubiese pecado, si Adán no hubiese pecado, nunca hubiese tenido la necesidad Cristo, el Hijo de Dios, de venir a tomar una naturaleza, a tomar otra naturaleza, a hacerse hombre. No hubiese tenido esa necesidad porque el hombre no ha pecado. O sea que la naturaleza la humana del Hijo de Dios es por la necesidad de salvar al hombre. Entonces no existe la Trinidad, porque la Trinidad, o en la Trinidad, el Hijo humano de Dios, el hombre, es el segundo en el orden de la Santísima Trinidad.
O sea, la naturaleza del Hijo del Hombre, que es Cristo, Jesucristo, si jamás hubiese existido, si Adán no peca, jamás hubiese existido esta naturaleza si Adán no peca. Pero por motivo de que Adán peca, él toma y toma la naturaleza del hombre, forma otra naturaleza por causa del pecado de Adán. Y los trinitarios tomaron esta nueva naturaleza de él, que no existía, como la segunda persona de la Trinidad. O sea, la cuentan. O sea que la Trinidad es una farsa. No existe una Trinidad coeterna desde la eternidad como un Dios coeterno, como tres personas coeternas. Primero porque la naturaleza humana de Cristo vino a existir prácticamente hace 2000 años cuando se encarnó. Pero su naturaleza divina espiritual existía desde la eternidad con el Padre, cuando Él lo engendró. O sea, no existe la Trinidad de ninguna forma, porque están contando la doble naturaleza de Cristo, tanto la espíritu como la carnal, la están contando como una persona diferente y aparte para contar la Trinidad. Muy bien. Siendo que tanto la naturaleza humana como la naturaleza espíritu de Él, la primera que Él tenía o tiene, es la misma. O sea, son sus dos fases, como espíritu y como hombre. Por eso Él era Dios en la tierra, porque tenía las dos naturalezas, no en la humana, sino en el espíritu, como fue engendrado en el principio. O sea, Jesucristo hombre es lo mismo que el espíritu o hijo de Dios, o hijo espíritu cuando fue engendrado. Ya lo vamos a comprobar más adelante, con algunos pasajes bíblicos. Es más, voy a hacer unas 3 comparaciones que nos ayudarán a entender mejor. Hay muchas más comparaciones, pero con 2 o 3 es suficiente, por el tiempo y el espacio. En los primeros 2 temas que presenté en el canal, estudiamos la pluralidad de Dios. O sea, que hay 2 personas en la deidad y no 3. Vimos que esas 2 personas son Dios, no que sean 2 dioses, que esas 2 personas son Dios. Pues claro, si el Padre, antes de engendrar su Hijo, era Dios y estaba solo, al formar a su Hijo sigue siendo Dios. Y su Hijo es parte de ese Dios porque es engendrado de Él con su misma naturaleza. Es Dios con Él, no que hayan 2 dioses. Porque Dios no puede ser formado. Fíjense, el Padre no engendró otro Dios, sino que Él, el Hijo, es Dios con Él. Porque un Dios no puede ser engendrado ni puede ser formado. Fíjense lo que dice Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea que si Cristo es Dios, si el Hijo de Dios es Dios, no fue porque fue formado, ni tampoco porque fue engendrado, sino porque por el engendramiento y por la naturaleza de Dios, Él es Dios con el Padre. Y eso está claro. Es por eso que los judíos lo querían matar, porque dijo que Él era hijo de Dios, y ellos entendían que ser hijo de Dios es decir que es Dios. Por ejemplo, Juan 10 dice en el versículo 33: le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. O sea, él había blasfemado. ¿Qué había dicho? Ya van a ver. Porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, siendo hombre te haces Dios. Pero fíjense lo que sigue diciendo: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. O sea, los judíos entendían cuando Jesús decía que era hijo de Dios, estaba diciendo que era Dios. ¿Por qué? Porque el ser engendrado del Padre le garantizaba a él ser igual al Padre, porque era de la misma naturaleza del Padre y de la coexistencia del Padre. Esto es interesante. Si Dios es coeterno y tiene un hijo, el hijo es coeterno con él, porque viene del seno de su Padre, de su coeternidad. Por esa razón lo querían matar. No solamente por eso, cuando dijo yo soy, era una expresión únicamente del Dios verdadero, y él se la aplicó a sí mismo. ¿Por qué? Porque él era hijo de Dios, y al ser hijo de Dios engendrado del Padre, automáticamente tiene la naturaleza del Padre. Es espíritu como el Padre, es Dios como el Padre. No es otro Dios, es él mismo con el Padre Dios. Dos personas
un Dios. Ahora, presten atención muy bien. Ambos son Dios, no son dos dioses. ¿Quién creó todas las cosas? Ambos, porque ambos son Dios. Por eso el texto dice, hagamos al hombre, un plural, hagamos al hombre. Dijo Dios, hagamos. Hagamos es un plural, al hombre. Aunque muchos dicen, o en las escrituras también está escrito, que el Padre fue la mente maestra y el Hijo fue el ejecutor de la creación. Bueno, igualmente como sea, el orden no altera, el factor del orden no altera el significado. ¿Por qué razón? Porque en las escrituras, por ejemplo, dice que el Hijo fue el creador de todas las cosas. Fue el Hijo el ejecutor de la creación. Y por eso les decía, la mente maestra de la creación, el Padre, y el Hijo ejecuta la obra de la creación. Vamos a verlo en Juan 1.1. Perdón, en Juan 1.3. Todas las cosas por Él fueron creadas. Y sin Él, nada de lo que ha sido creado fue creado. Todas las cosas fueron creadas por el Hijo. Todas las cosas. Es más, Colosenses, en el capítulo 1.16 dice, porque por Él, por Cristo, por el Hijo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por ¿quién? La Biblia no se equivoca. Todo fue creado por el Hijo. El Padre se sentía complacido en el Hijo que Él creara todas las cosas. Ok, si el Hijo creó todas las cosas, miren lo que dice la palabra de Dios en Job capítulo 33, versículo 4. Vamos a leerlo rápido. Fíjense. El Espíritu de Dios, presten atención a esta frase, el Espíritu de Dios me creó. Esta frasecita, el Espíritu de Dios me creó. Los trinitarios toman este Espíritu como el Espíritu Santo, pero fíjense lo que dice. El soplo del Omnipotente me dio vida. Dice que aquí, primero leímos dos textos y hay muchos más textos donde dice que Él, el Hijo, fue el que creó todo. Si el Hijo fue el que creó todo, entonces debemos exceptuar a Job, que solamente lo creó el Espíritu. O sea, Cristo creó todo, el Hijo creó todo, más vino el Espíritu y déjame crear algo y creó a Job. No, señor. Aquí lo que está es una malinterpretación de quién es el Espíritu, ya lo vamos a ver más adelante. Segunda de Pedro dice lo siguiente. Estos ignoran, segunda de Pedro 3.5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Ahora fíjense, vamos a ir uniendo. Recuérdense que una palabra puede significar muchas cosas según el contexto. Bueno, leamos. El primero que estábamos leyendo dice, el Espíritu de Dios me creó, dice Job. Pero aquí dice que ignoran que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, que provienen del agua y por él subsisten. Aquí dice que, allá dice que el Espíritu de Dios creó a Job, pero aquí dice que fue por la palabra de Dios que fueron creados los cielos y la tierra. Muy bien. La palabra de Dios fue lo que creó todo, dice allí. Y muchos creen que la palabra es, y una vez yo lo interpreté hace muchos años, hasta que profundicé más este estudio, muchos piensan que es la palabra que Dios habló y existió. Sí, pero aquí está hay algo más profundo, la palabra. Si buscamos el significado en el original de palabra, presten atención, el original de palabra es logos. Logos. Y logo es igual a palabra y palabra es igual a logo. Y también en el original se consigue como verbo. Verbo, logo, palabra es lo mismo. Por eso en Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así como también se puede leer, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Así también se puede leer, en el principio era el Hijo y el Hijo estaba con Dios y el Hijo era Dios. Porque dice que esta palabra, este verbo, en el versículo 14 se hizo carne. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, en el principio era el logo, en el principio era el Hijo
en el principio era el Espíritu. ¿Por qué el Espíritu? Porque dice allí claramente que el Espíritu de Dios me creó, dice Job. Y dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Lógico, analice y una para que usted vea. Si la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por Él, por el Hijo, ¿quién es el Hijo? El Verbo. ¿Y qué es Verbo? Palabra. ¿Y qué es palabra? El que creó todas las cosas. ¿Y qué es la palabra? El Espíritu. Por eso es que Job dice que el Espíritu lo creó. Job lo que está diciendo es, la palabra de Dios me creó, el Hijo de Dios me creó, el Verbo de Dios me creó, el Logo de Dios me creó. Dice que es el Espíritu quien lo creó. Y la Biblia dice claramente que fue Cristo, el Hijo, el Verbo, la palabra, el Logo, quien creó todo. Y si Cristo creó todo, el Espíritu que creó a Job es Cristo, porque Él creó todas las cosas. Y todo es todo, no deja opción a otro o a otro que vaya a crear algo. Es por eso que este versículo, que es tan sencillo entenderlo, a muchos se les hace difícil entender el primer versículo de la Biblia y el segundo versículo de la Biblia. Vamos a leerlo. Génesis 1:1. Escuchen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se puede leer también, en el principio la palabra de Dios creó los cielos y la tierra. Se puede leer también, en el principio el Logo creó los cielos y la tierra. En el principio el Verbo creó los cielos y la tierra. Fíjense lo que dice. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora vamos a hacerle la interpretación. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra se movía sobre la faz de las aguas. El Verbo se movía sobre la faz de las aguas. El Logo se movía sobre la faz de las aguas. El Hijo se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Se dan cuenta? Logo, verbo, palabra, espíritu es lo mismo. Y ahí se aclara este asunto. ¿Quién era el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas? El Verbo. La palabra, no el Espíritu Santo coeterno que se inventaron los que crearon la doctrina de la Trinidad en el 325 en el Concilio de Nicea. No, ese Espíritu es Cristo. Ya vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Se pone interesante el estudio, ¿cierto? Muy bien, veamos otro punto. En el libro de Apocalipsis hay 7 iglesias y hay un mensaje para cada una de estas iglesias del testigo fiel y verdadero. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? Sí, Jesucristo. Él da el mensaje a cada una de las iglesias. Vamos a ver por lo menos una o dos iglesias, porque es muy largo leer las 7 iglesias, para que ustedes vean que el testigo fiel, que es Cristo, da el mensaje a las iglesias. Fíjense cómo habla el testigo fiel y verdadero. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién fue ese? Cristo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tengáis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene... Ahora mira lo que dice acá. Está hablando Cristo. Supuestamente, sí, no supuestamente, es Cristo, porque fue el que estuvo muerto y vivió. Está hablándole a la iglesia y le dice todo lo que va a pasar y todo lo que le va a recompensar por todo. Y termina diciendo a la iglesia, le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Comienza hablando Cristo y termina diciendo que es el Espíritu el que está hablando. O sea, el que está hablando, que es Cristo, es el mismo Espíritu que le dice: oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a ver la segunda iglesia. Solamente vamos a ver 2 iglesias. En la otra iglesia la encontramos allí también en el versículo 18. Y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios. Ahí dice claramente que está hablando. El que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, Apocalipsis 1, dice esto. O sea, el Hijo de Dios está hablando, Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu amor por la fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetiza y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora mire cómo cierra el consejo que está diciendo el Hijo de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a la iglesia. O sea, escúchenme lo que les estoy diciendo, lo que el Espíritu, que es Él, que es el Hijo de Dios, está diciendo a la iglesia. Está claro, ahí está claro, ahí no hay confusión. Razón tenía el apóstol Pablo en escribir en 2 de Corintios, capítulo 3:17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Espíritu? Dice Pablo. El Señor es el Espíritu. Es más, vamos a leerlo completo. 2 de Corintios 3, desde el 13 al 17, para que vean el relato. Y no como Moisés, que tenía un velo sobre su rostro, ese velo que lo tapaba, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién va a quitar el velo? Cristo. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre su corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. ¿Quién es el Señor? Dice, pero cuando se conviertan al Señor, yo pregunto, ¿estamos convertidos al Señor? El velo se les quitará, porque el Señor, y hay un solo Señor, no hay dos señores, hay un solo Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Se dan cuenta? El Señor es el Espíritu, y el Espíritu del Señor es el que nos transforma de gloria en gloria. Ahora sí, si el Señor es el Espíritu, ¿qué tipo de espíritu es? Lógico, espíritu, como les decía, Ruach HaKodesh, espíritu HaKodesh, Espíritu Santo, porque Él es santo. Muy bien, queda bien claro que solo hay un solo Señor, y este es el Señor Jesucristo, el cual dice claramente que es el Espíritu. Es más, Jesús dijo que no se puede servir a dos señores. Al igual, no se puede servir a dos espíritus. Así que el Espíritu Santo de la doctrina de la Santísima Trinidad, esa tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo para ellos, no es el Espíritu de Cristo. No es el verdadero Espíritu. Es un ser separado de Cristo, independiente. No es el Señor. Fue un invento de los concilios vaticanos de Nicea, y crearon este falso Espíritu Santo coeterno, con el cual engañan a todas las iglesias y a todos los cristianos. El verdadero Espíritu Santo es el Señor Jesucristo, el Señor Jesús. Hechos, capítulo 26:15 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Él es el único Señor. El Espíritu Santo es el mismo Señor Jesús en sus dos naturalezas, como Hijo de Dios, Espíritu Santo, y como Hijo de María, hombre. Muy bien, déjeme terminar esta parte con algunas otras citas bíblicas. Digo esta parte porque vamos a continuar otra grabación. Por ejemplo, Hechos, capítulo 16, 6 y 7 nos dice lo siguiente. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, Él es el único Señor. Y por lo tanto, Pablo dice que ese Señor es el Espíritu. Lo acabamos de leer. Filipenses 1:19. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no le permitió. Vamos a ver quién es ese Espíritu. Gálatas 4:6. Porque sé que, Gálatas 4:6. Por cuanto soy hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. O sea que el Espíritu de su Hijo clama Abba Padre. Sus dos naturalezas, tanto como hombre y tanto como espíritu, claman Abba Padre, porque Él es ¿qué? Él tiene esas dos naturalezas y es Hijo de Dios, tanto como su naturaleza que fue engendrada,
como en su naturaleza humana que fue tomada en la tierra. Muy bien, vamos a leerles también ahora esta parte en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjense, si es que el Espíritu de Dios, ¿y cuál es el Espíritu de Dios? Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se dan cuenta que el Espíritu es Cristo? Muy bien. Y para terminar, voy a leerle este relato que está rápidamente allí en Hechos. La historia de Ananías y Zafira, para que vean tan claro como dicen, no puede estar. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y trajo el precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo la parte, lo puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola no te quedará a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió pues, y un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantáronse los jóvenes y lo volvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Fíjense lo que pasó con Ananías. Pero me llama la atención que dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Un trinitario común dice, no, se da cuenta que sí existe la Trinidad. Ahí está diciendo que le mintieron al Espíritu Santo, pero sigue leyendo la historia. Fíjense, 3 horas después sucedió que entró su mujer. No sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar el Espíritu del Señor? Tremendo. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Déjenme que se me fue la cita aquí. Ok. Dice, ¿por qué conveniste en tentar el Espíritu del Señor? El Espíritu Santo que acaba de mencionar que fue el motivo por el cual murió Ananías, dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Y aquí viene y termina diciéndole a Zafira, ¿por qué tentaste al Espíritu del Señor? ¿Cuál es el Espíritu del Señor? El Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu y está claro que el Señor es el Espíritu. Muy bien, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un tema. Dale like y comenta. Si tienes preguntas o inquietudes, puedes dejarla en la cajita de comentarios. Estaremos aclarando dudas y preguntas. Muchas gracias.